el cielo te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea el Señor. Buenos días, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia. Espero que estén muy bien, que sigan bendecidos por el Señor, porque bajo sus alas estamos seguros, dice la palabra. Hoy el tema se llama La Biblia es única. La Biblia es un libro que fue escrito en un periodo de 1500 años. Fue escrito a lo largo de 60 generaciones. Fue escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos. Por ejemplo, Moisés fue un líder político formado en las universidades de Egipto. Pedro, un pescador. Josué, un general militar. Nehemías, un copero, el copero del rey. Daniel fue un primer ministro. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Pablo, un rabino. Mateo, un cobrador de impuestos. Fue escrito en diferentes lugares. Moisés escribió en el desierto, Jeremías en una celda, Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio, Juan en la isla de Patmos, ahí escribió Apocalipsis, Pablo dentro de los muros de la prisión. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Hebreo era el idioma del Antiguo Testamento, a excepción de 2 libros. Realmente el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, a excepción de 2 libros, el libro de Daniel y el libro de Esdras, que fue escrito en arameo, esos 2 libros. Y el idioma del Nuevo Testamento es griego, se escribió en griego, koiné, que era el idioma internacional en los tiempos de Cristo. El término Biblia se refiere a un vocablo griego que significa los libros. Biblia, los libros. El término Biblia se refiere a una colección de libros. El término Biblia realmente no aparece como un título en ella misma. Se cree que el primero en usar este término como título fue Juan Crisóstomo en el 347 al 407 después de Cristo. El título que aparece es Escritura, Santas Escrituras y Sagradas Escrituras. Esos son los términos que se usan para describir lo que nosotros llamamos Biblia. Por ejemplo, en San Juan 7:38 dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí está hablando Jesús. En Romanos 1:2 dice así, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y en 2 de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras comprenden 66 libros divididos en 2 grandes bloques generales, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros, para un total de 66 libros. Cada libro está dividido en capítulos y estos a su vez en versículos. Pero quiero decirles que la división no es original, es decir, la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Fue Stephen Longton quien elaboró la división en capítulos en el siglo XII, y Robert Stephanus en el año 1551 publicó el Nuevo Testamento en versículos, y ya en el 1555 ya toda la Biblia con capítulos y versículos. Les decía que el idioma fue hebreo en el Antiguo Testamento, solo 2 libros, Daniel y Esdras en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. En la Biblia nuestra tenemos en el Antiguo Testamento 39 libros. La Iglesia Católica metió 7 libros más. Entonces a estos libros le llaman apócrifos, que son 7 libros que fueron incluidos en el canon bíblico
y que no reunían los requisitos de ser inspirados. La palabra apócrifo significa escondido u oculto. Son 7 libros que la Iglesia Católica agregó posteriormente y varias porciones adicionales en el Antiguo Testamento denominadas por ellos como deuterocanónicos, es decir, según ellos entraron en un segundo canon. La Iglesia cristiana llamó a estos libros apócrifos, es decir, ocultos, escondidos en el sentido de algo con un sentido no claro. La palabra canon viene de una raíz que no entraron en el canon, decimos nosotros. El canon viene de una raíz que significa caña. La caña se usó para medir y eventualmente llegó a tener el significado de norma. La palabra canon aplicada a la escritura significa una lista oficial aceptada de libros. Canon, cuando decimos que no entró en el canon, es que no entró dentro de la lista de libros de la Biblia oficialmente aceptados por la Iglesia. Una cosa que debe recordarse es que la Iglesia no creó el canon o los libros incluidos en lo que llamamos escrituras. Más bien, la Iglesia lo que hizo fue reconocer los libros que fueron inspirados desde su comienzo. Estos libros fueron inspirados por Dios al ser escritos. Vamos a ver pruebas a que se sometía un libro para incluirlo en el canon, es decir, en la lista oficial aceptada de libros como inspirados. Habían 5 principios guías que se usaban para determinar si un libro era o no canónico o de la escritura. Es decir, que si estaba dentro de la norma o de la lista oficial que aceptaron como inspirados. Primero, que fuera autoritativa, es decir, que provino de la mano de Dios. Viene este libro como un divino, así es, dice el Señor. Ellos decían, es profético, es decir, fue escrito por un hombre de Dios. Eso es lo que significa que es profético, que fue escrito por un hombre de Dios inspirado. Es auténtico. Los padres de la Iglesia eran partidarios de la política de que si estás en duda, deséchalo. Esto realza la validez de su discernimiento de los libros canónicos. Ellos decían, es dinámico, es decir, que tiene el poder de transformar las vidas, porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar las vidas. Fue recibido, decían ellos, reunido, leído y usado, y fue aceptado por el pueblo de Dios. La literatura apócrifa del Antiguo Testamento, es decir, que son 7 libros que incluyeron los católicos en un segundo canon, por eso se llaman deuterocanónicos o apócrifos. Deuterocanónico significa que entró en un segundo canon. Está dentro de esos libros, está Primera y Segunda de Macabeos, Judith, Tobías, Baruch, Sabiduría y Eclesiástico o Sirácida. Esos fueron los libros que ellos posteriormente incluyeron. La Iglesia Católica. El término apócrifo significa escondido o oculto, y fue Jerónimo, el gran erudito y traductor de la Biblia Vulgata Latina, que es la primera traducción de toda la Biblia, y se traduce el Antiguo y el Nuevo Testamento al latín, la Vulgata Latina, y fue Jerónimo. Y él fue el mismo Jerónimo, el primero en denominar esos libros como apócrifos a este grupo de literatura. Y eso lo hizo en el 340 al 420 después de Cristo. Ahora, ¿por qué no son canónicos? Es decir, ¿por qué no entraron dentro de la lista oficial aceptada de libros inspirados? Además de que no reunían los requisitos para la canonicidad, se dan razones por las cuales fueron excluidos. Primero, abundaban en inexactitudes y anacronismos históricos y geográficos. Enseñan doctrinas falsas y fomentan prácticas que están en desacuerdo con la escritura inspirada o con la palabra inspirada. Y recurren a tipos literarios y despliegan una artificialidad en la materia y en el estilo que no guarda relación con la escritura inspirada. Y 4, carecen de los elementos distintivos que le dan a la genuina escritura su carácter divino, tal como el poder profético y poético y el sentido religioso. Por eso no fueron incluidos, esos libros no fueron aceptados. Fue
en 1546, en el Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica incorporó estos 7 libros. Jesús, es dato curioso, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento nunca citaron los libros apócrifos, y cuando hay centenares de citas y referencias a casi todos los libros canónicos o protocanónicos que entraron dentro del primer canon del Antiguo Testamento. Lutero y los reformadores rechazaron la canonicidad de los apócrifos, y muchos eruditos católicos durante el periodo de la Reforma rechazaron los apócrifos. Así que les decía que el traductor de la Biblia Vulgata latina fue Jerónimo, traductor de todo lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento al latín. Era un gran erudito, y él mismo rechazó los apócrifos como parte del canon. Al principio rechazó traducir esos libros al latín, pero más tarde hizo una apresurada traducción de unos pocos de ellos, casi que obligado después de su muerte, y literalmente sobre su cadáver fueron incorporados a su Vulgata latina, es decir, a la traducción de la Biblia, de la primera traducción del Antiguo y Nuevo Testamento al latín, directamente fueron incorporados esos libros a la antigua versión latina o a la traducción que él había hecho. Seguimos con este tema. Estos libros apócrifos, o que entraron en un segundo canon, estos libros tampoco forman parte del canon judío, ni Jesús ni los apóstoles hicieron referencia a ninguno de ellos. Estos libros no son inspirados, pues en algunos de ellos sus propios autores así lo reconocen, como en Macabeos, 1 Macabeo 4, 46, y en 2 Macabeos 15, versos 38 y 39. Muchas de sus doctrinas contradicen las de los libros protocanónicos. ¿Y qué significa protocanónicos? Que son los libros que están dentro del canon, como la intercesión de los ángeles y de los santos, que eso está en Baruch, y eso y en Tobías, que son libros que nada que ver, o sea, contradicen la palabra de Dios. Referente al Nuevo Testamento, aparecieron un gran número de obras de carácter apócrifo, pero ninguno fueron aceptados como inspirados. Si la Biblia es la palabra de Dios, eso significa que la Biblia está respaldada por Dios y por lo tanto tiene la autoridad de Dios en ella. Esto significa que la Biblia en sí es una extensión de la personalidad misma de Dios, que Dios se revela al hombre a través de su palabra. Así que obedecer la palabra de Dios es obedecer a Dios. Desechar la palabra de Dios es desechar a Dios. Ahora vamos a ver Isaías 5, versos 24 y 25. Les decía que desechar la palabra de Dios es desechar a Dios. Y vea lo que dice Isaías 5, versos 24 y 25. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Aquí en el verso 24 dice, se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Cuando la Biblia habla de ley de Jehová, se está hablando de la escritura, de la palabra de Dios, y abominaron la palabra del Santo Israel. Por eso dice, se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. Así que desobedecer la palabra es desechar a Dios. Ahora, el propósito de la palabra de Dios, guía segura en un mundo inseguro. La Biblia es el medio por el que Dios habla a su pueblo y guía al pueblo a conocerle. Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye a través de la palabra. Eso dice Timoteo
2 Timoteo 3, versos 16 y 17. La palabra es útil para enseñar, significa lo que se enseña o doctrina. La Biblia nos da el conjunto total de la verdad. La suma de tu palabra es verdad, dice el salmista en el Salmo 119. Y también Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia nos da el conjunto total de la verdad, y que es la verdad, Cristo y su palabra. La doctrina sobre la cual debemos basar nuestra perspectiva y tomar nuestras decisiones en la vida. La palabra de Dios es útil para reprensión, es decir, para convencer del error y redarguir. El Espíritu Santo usa la palabra para mostrarnos dónde hemos errado el camino. Y también es útil para corregir. Significa restaurar a un estado recto o correcto. La palabra de Dios siempre arroja luz sobre el camino correcto. También es útil para instruir, para enseñar. La instrucción y la disciplina como para guiar a un niño hasta llegar a la madurez. La Biblia es una guía que nos lleva de la infancia espiritual a la madurez y aún más allá. Recuerden que la palabra de Dios nos lleva del reino de la emoción al reino del espíritu eterno. Así que es importantísimo leer la palabra, y no solo leerla, obedecerla, escudriñar la palabra y obedecerla. Notas curiosas acerca de la Biblia. Su tema central, la salvación del hombre por un Salvador divinamente escogido, y ese se llama Jesucristo. La parte céntrica de la Biblia está en el Salmo 117. Y el capítulo más corto es el Salmo 117 con 2 versículos. Vean qué interesante. El Salmo 117, que decíamos que es el capítulo más corto porque solo tiene 2 versículos. Dice así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Y el título es Alabanza por la misericordia de Jehová. O sea, ese es el capítulo más corto de toda la Biblia. El capítulo más largo es el Salmo 119, que tiene 176 versículos. Y el versículo más corto es Jesús lloró, que está en Juan 11:35. El versículo más largo, usted lo encuentra, el más largo, el versículo, está en Esther 8:9. Y el versículo más popular está en San Juan 3:16, que es conocidísimo de todos nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo más popular. Y el versículo más triste está en San Juan 1:11, que dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero hay algo maravilloso en el versículo que sigue. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, hermanos y hermanas, o si alguien me está escuchando y no ha aceptado a Cristo en su corazón, es hora de aceptarlo, porque a los suyos vino, mas no lo recibieron. Mas a todo el que le recibe en su corazón, al que cree en Jesús como el camino para llegar al Padre, al que cree en ese nombre que es sobre todo nombre, se nos dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguna persona que me está oyendo y que no tiene la seguridad de que Cristo está en su corazón, de que lo ha recibido porque Él es el camino para llegar a ti, hoy vamos a hacer esta oración. Diga, Señor Jesús de Nazaret, yo creo que tú viniste a esta tierra como hombre y que viniste para salvar a la humanidad, que moriste en una cruz por cada uno de nosotros y que hoy, dígale, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados, de mis rebeliones y mis iniquidades, y te pido, Dios, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Perdóname
y límpiame a través de tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Tu palabra dice que hay júbilo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y yo doy gracias. Y doy gracias por estos momentos donde puedo llegar a muchos hogares a través de la internet. Padre, yo bendigo cada persona que está escuchando esta enseñanza. Yo bendigo a cada hermano, bendigo sus hogares, bendigo sus familias y desato un espíritu de paz a nivel de aires, paz en los corazones de cada uno en el nombre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestro todo. Así que reciban una bendición en este momento en el nombre de Jesucristo, de unidad familiar, de armonía en los matrimonios, de salud para el que está enfermo, en ese poderoso nombre de Jesucristo, y libertad al que está en opresión, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es nombre sobre todo nombre, ese nombre que se escucha en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua de confesar que Jesucristo es el Señor, porque solo en Él hay salvación. Y doy gracias, Señor. Amén.